Mañana, con motivo del Día Mundial de la Población Migrante, la Asociación Sociocultural Entre Mares ha convocado una concentración que tendrá lugar a las 12 del mediodía en la Plaza de la Iglesia de la ciudad capitalina. El acto servirá para desmontar los discursos dirigidos a dificultar la convivencia con las personas migrantes. Saludamos ya a María Greco, es la responsable del Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a la Población Migrante. Buenos días, María. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos el objetivo de la concentración mañana. Hombre, primeramente conmemorar un día internacional del migrante, que bueno, diciembre se caracteriza por conmemorar diferentes días relacionados sobre todo con los derechos de las personas, hace poquito que hemos celebrado el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, diciembre es un mes caracterizado por días que plantea la ONU, porque estos días son días que establece la ONU para celebrar y para conmemorar diferentes cuestiones que tienen que ver pues con el ámbito migratorio, con la mujer, con los derechos fundamentales de las personas. Y mañana, el día 18, es el Día Internacional del Migrante, y por este motivo la Asociación Sociocultural Entre Mares convoca la concentración a la que has aludido en la Plaza de la Iglesia, frente a la Dirección Insular, en Puerto de Rosario, a las 12 del mediodía. Y la finalidad es un poco promover un discurso que evite sobre todo los llamamientos al miedo y a las narrativas peyorativas sobre las personas migrantes, que venimos asistiendo desde diferentes ámbitos de la vida pública, ¿no? Y que creemos, a nuestro juicio, que están produciendo y que atentan gravemente contra el derecho, la convivencia y la cohesión social. Y ese es el motivo de la invitación, ¿no? Invitar a las personas a participar en este acto para desmontar un poco, ¿no? Todos los bulos, todas las habladurías, las mentiras, las medias verdades que en torno a las personas migrantes se están difundiendo, ¿no? Y que en la mayor parte de los casos no tienen ni un rigor social, ni un rigor legal, ni económico ni político. María, nos referimos pues a muchos mensajes que también vemos en las redes sociales, ¿no? Como vienen a quitarnos el trabajo, vienen a quitarnos las ayudas, este tipo de mensajes. Sí, lo que pasa es que lo que nosotros nos gustaría, como a todas las ONGs y a todas las instituciones que trabajen en el ámbito de lo social, como pueden ser Médicos del Mundo, Cáritas, Amnistía Internacional, la Organización Internacional de Migraciones, nos gustaría, y yo creo que la ciudadanía ha de acudir a las fuentes, ¿no? Es decir, y que, bueno, que se trabajen con datos reales, no que yo diga y me dé por decir, pues mira, aquí vienen a quitarnos el trabajo. Bueno, pues a ver, en qué datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Trabajo o emitidos por cualquier organización internacional fundamentas esa afirmación, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos ocurre cuando nosotros investigamos esos mensajes, esos rumores, porque realmente son rumores, que aceptamos como ciertos, vamos a las fuentes y resulta que nos encontramos con todo lo contrario, ¿no? Es decir, en el ámbito laboral no es así, es decir, eso no es cierto, porque muchos de los inmigrantes, al contrario, los últimos datos que hemos tenido respecto de la seguridad social es al contrario, es decir, no solamente porque ayudan a las arcas de la seguridad social, sino que mucha población de origen extranjero está ayudando también como empresarios, generando empleo, ¿no? Porque son trabajadores por cuenta propia, ¿no? Entonces, nosotros, empezando por ahí, ¿no? En el ámbito laboral. Luego, incluso en las llegadas, cuando se habla de invasión, los datos del Ministerio del Interior para el año 2018 todavía no hemos alcanzado las cifras del 2017, ¿no? En relación a las llegadas, ¿no? Entonces, también muchas veces los medios de comunicación en general, nosotros no apuntamos a nadie, sino a los médicos de comunicación en general, pues trasladan una imagen que está sujeta a determinados intereses, porque mayoritariamente las llegadas que se están produciendo a España en estos momentos, el 62% son llegadas por avión, no llegadas por embarcaciones, ¿no? Entonces, y con un visado legal, ¿no? De entrada. Entonces, esos son uno de los puntos
entre varios, ¿no? Cuando también se habla de que vamos a perder nuestra identidad, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Porque muchas veces estos discursos atentan contra los valores de la Unión Europea, ¿no? El espacio de la Unión Europea se caracteriza por un espacio de tolerancia y de solidaridad, ¿no? Y de reconocimiento mutuo. Entonces yo creo que hay que ser prudente, la ciudadanía debería, antes de afirmar y de emitir juicios, informarse y contrastar las informaciones. Lo que pasa que hay veces, María, una cosa es que alguien copie o vuelva a viralizar un post en un Facebook, por ejemplo, que le ha llamado la atención o que va acorde a su ideal. Y otra cosa es que incluso desde las formaciones políticas también son discursos en este sentido que tampoco, bueno, como ustedes denuncian, pues no se atañen, digamos, a datos que son fehacientes, ¿no? Pues claro, pero creo que en eso yo creo que la ciudadanía debemos ser responsables, ¿no? A la hora, es decir, no sé, creo que los discursos políticos son fácilmente desmontables en todos los ámbitos, no solo en el ámbito migratorio, si te atiendes a la realidad, ¿no? Es decir, por mucho que yo quiera como representante político que la realidad sea de una forma, la realidad es lo que es, no es lo que a mí me gustaría que fuera o lo que yo creo que es, ¿sabes? Es decir, yo creo que la ciudadanía ha de ser responsable y analizar mucho los discursos políticos y ver qué intención tienen, ¿no? Es decir, qué intencionalidad hay detrás de los discursos políticos, al margen de que podamos valorarlos en algunas ocasiones como irresponsables, ¿no? Es decir, con lo cual creo que los representantes políticos, las personas que están al frente en el ámbito político en este país, deben hacerse también, ¿sabes? Una Responsables, valoración, ¿no? sí, exacto, una valoración interna de ellos, ¿no? De lo que dicen y cuál es la finalidad. Si la finalidad es la confrontación, pues entonces el mero hecho de que nos vayamos a confrontar porque tú afirmas unos hechos o unas realidades que no se ajustan a lo que realmente está pasando, pues entonces, hombre, es complicado, ¿no? Es complicado mantener un discurso de tolerancia, ¿no? Nosotros yo creo que hay que mirar las cosas con objetividad y sobre todo ver que los gobiernos, exigir a los gobiernos que actúen en coherencia con los valores que promulgan. Porque si a mí me están... mira, estamos en unas fechas idóneas además. Es decir, si nosotros queremos fortalecer la solidaridad, la tolerancia, etcétera, el amor, el reconocimiento del prójimo, de la otra persona, porque lo dicen y porque esos son los valores que promulgan tanto el Estado español como la Unión Europea, como todas las instituciones, no podemos estar con estos discursos en el ámbito migratorio. Pero se están radicalizando. Usted aludía a Europa y hemos visto también pues, en algunos lugares, sobre todo en el norte, que hay formaciones cada vez, digamos, más radicales en este sentido, ¿no? Hombre, yo creo que también nosotros el otro día nos sentábamos, teníamos una reunión para buscar los motivos, ¿no? Y un motivo, yo creo que fundamental, por lo menos en España, es la salida, porque hay un factor, ¿no? Inciden muchísimos factores, pero hablamos de un factor realmente importante y es la desaparición ha quedado ahí un modo excluido de la historia, ¿no? En el ámbito educativo, ¿no? En todos los proyectos educativos la historia ha ido desapareciendo de los planes de estudio, ¿no? Entonces ahí yo creo que es uno de los factores en los que está incidiendo para que ahora entren otros discursos, ¿no? Es decir, nosotros no estamos estudiando ni estamos impartiendo ni le damos el valor suficiente en el ámbito formativo a la historia. Y la historia es fundamental para entender el pasado, pero también, y conocer el pasado, pero también para conocer y entender nuestro presente, ¿no? Entonces, si acudimos a la historia, vemos que siempre el discurso xenófobo, racista, ha estado presente en la historia de la humanidad, ¿no? Pero ahí tenemos los libros, tenemos la historia para acudir a ver qué respuestas se dieron
a esos movimientos que no promulgan la convivencia pacífica entre las personas, ¿no? Entonces es una situación que siempre ha estado conviviendo entre nosotros, que ahora puede tener un mayor peso, pero también una de las causas es ese, ¿no? El desconocimiento o la interpretación sesgada de nuestra historia, ¿no? Por un desconocimiento de ella. Ujú. Usted aludía también a los datos del INEM recientes que indican que el aumento de la inmigración compensa el descenso de población en Claro, España. En otras efectivamente. palabras, en España muere más gente que la que nace y el saldo realmente se mantiene, digamos, no es negativo porque viene gente migrante que hace, bueno, que de momento el saldo vegetativo este no sea negativo. Claro, porque esto es, mire, esto entra dentro de la historia económica, porque la historia no solamente la lista de los reyes godos, que eso hace rato que ya pasó, ¿no? Dentro de la historia económica, es decir, tener un saldo vegetativo negativo supone casi la desaparición, ¿no? A nivel económico y social de las ayudas y de nuestras propias jubilaciones, ¿no? Ujú. Es decir, y los datos que han arrojado la semana pasada es que efectivamente tanto el Estado español como la Comunidad Autónoma de Canarias han arrojado un saldo vegetativo positivo Ujú. gracias a la inmigración, ¿no? Al Mm. saldo positivo de la inmigración. Entonces, es una cuestión que también tenemos que ser realistas, a margen del ámbito utilitarista que a nosotros tampoco nos gusta tener. Es decir, nosotros la inmigración es necesaria por muchísimos motivos. Primeramente porque nos enriquece, porque el contacto con otras culturas es históricamente reconocido como un enriquecimiento para ambas culturas, para las culturas que se encuentren, y segundo también porque nosotros cada vez somos menos personas, porque nacen menos y morimos más en todos los estados de la Unión Europea. Entonces ahí necesitamos de población Ujú. para seguir manteniendo Incluso las nuestro... pensiones, que había recientemente Efectivamente, también manifestaciones, ¿no? efectivamente. Aquí en Puerto del Rosario, por unas pensiones dignas. Bueno, pues esas pensiones únicamente se van a poder garantizar si hay más gente nueva, digamos, Claro, que claro. viene al mundo y está Sí, aquí, ¿no? el relevo generacional. Ujú. Se tiene que producir un relevo generacional, ¿no? Porque si no, no podremos, ni Europa ni España podrá mantener Ujú. el nivel De social bienestar de Estado social. de Derecho. Ujú. Sí. Ujú. Bueno, pues para reflexionar sobre todo esto y promover la convivencia, mañana concentración a las 12 del mediodía. María Greco, una invitación a las personas para que acudan. Pues hombre, yo creo que es necesario también que existan las otras voces, ¿no? Es decir, está fenómeno. Nosotros somos partidarios siempre de que hay que escuchar y que hay que escuchar las voces. Entonces yo creo que si hay voces que van en contra de los valores de la convivencia y de la solidaridad, que nos están marcando dependiendo de dónde procedamos, del color de nuestra piel, tiene que haber forzosamente otras voces que afirmen otras realidades, porque ciertamente hay otra realidad, no solamente una realidad que nos va a confrontar, sino una realidad de convivencia. Y esa realidad de la convivencia es más patente y es más real que la otra realidad en la que nos anuncian o a la que vamos a llegar, ¿no? Entonces es necesario que se oigan otras voces y que estén allí para manifestar su desacuerdo, ¿no? Ujú. María Greco, responsables del Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a la Población Migrante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día.